Hola, buenas tardes. En esta oportunidad tenemos a un entrevistado especial, a una persona especial. Es un trabajador de la agencia Manja. Su nombre es Manuel Nona. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos. Estoy muy bien, gracias por la pregunta. Espero que ustedes también, especialmente de salud. Sí, muchas gracias. Bueno, esta entrevista con usted es para darnos a conocer su agencia, puesto que dentro de la carrera en marketing debemos de tener conocimiento de los tipos de agencia que hay hoy en día y que son conocidas y buenas en su rubro. Cuénteme un poco más de usted, cuál es su cargo, su área, la función que hace en la agencia. Bueno, como ya mencionaste, mi nombre es Manuel Nona. Actualmente estoy trabajando en la agencia Manja en el área de creatividad. Mi cargo actual es el de diseñador publicitario, donde me encargo en la creación de spots publicitarios, donde el objetivo como diseñador es transmitir la idea del que me contrata o de la empresa contratante del servicio que está ofreciendo. Me parece interesante de que como diseñador publicitario usted tiene que tener mucha creatividad, supongo, ¿no? Al momento de lanzar un producto, un servicio, ¿no? ¿Usted en qué se basa o influye al momento de tener que crear algo nuevo, ¿no? Porque a veces para algunas personas que se les hace, por ejemplo, difícil poder crear algo, innovar algo. Bueno, ¿Usted cómo encuentra eso? depende de dos factores. El primer factor, que es el más importante, es de lo que quiere el cliente. Es decir, el cliente siempre te va a decir, quiero tal cosa. Es decir, tal nicho, tales requisitos, que transmita tal esencia. No sé si me explico. Y el segundo factor es el equipo que está trabajando en ese spot. Un equipo está formado por varias personas, como ustedes sabrán, y todas personas diferentes. No tienen las mismas personalidades, no tienen la misma imaginación, ¿me entienden? La misma personalidad. Y lo que hacemos es juntar la personalidad de cada integrante del equipo y combinarla con los requisitos que ha puesto el cliente. ¿Con ello qué se logra? Se logra tener un spot único, un spot no igual a los demás, un spot con una esencia propia. Y así damos un trabajo satisfactorio al cliente. Para entrar un poco de contexto en todo esto que nos estás explicando de tu trabajo en la agencia, cuéntanos cómo es, qué se caracteriza tu agencia, cómo es por dentro, qué áreas, cómo son tus grupos, si ha habido problemas, no ha habido quizás fuera de tiempo de entregas. Cuenta algunas anécdotas también propias tuyas dentro de la agencia. Vale, bueno, primero nos caracterizamos especialmente la innovación. Desde un punto de vista personal, un comentario personal, puedo decir que una agencia que no innova está destinada a fracasar, especialmente en la publicidad, ya que si no innovas, estás en desventaja total contra la competencia, contra otro tipo de agencias. El mundo digital es muy volátil, avanza continuamente. Otra cosa que nos caracteriza, y eso me tengo que decir que me siento muy orgulloso de trabajar acá, es el trabajo en equipo, ya que el trabajo en equipo tiene muchos beneficios. El primero es que cuando se trabaja en equipo en un proyecto específico, se puede identificar mucho más rápido cuáles son las desventajas del proyecto, es decir, en qué estamos fallando o en qué está fallando, en qué es más débil el spot, o en qué parte no se está llegando, o por qué no podemos transmitir tal idea. Además, que también es muy, muy bueno, es la reducción del estrés. Es decir, cuando tú trabajas solo, el estrés te puede ganar. Mientras cuando tú trabajas en equipo, quizás una debilidad tuya puede ser una fortaleza del otro, y así el nivel de estrés se va bajando. Otro punto en que nos enfocamos es en la inversión rentable para el cliente. Es decir, que la empresa no solo se dedica a dar el entregable y punto, sino que nuestro enfoque está direccionado a que el costo de un cliente sea el menor posible. ¿Para qué? Para que el cliente pueda lograr mayores utilidades. Tú mencionaste si alguna vez tuve problemas de comunicación con el equipo. Bueno, todo trabajo de equipo tiene sus problemas, es decir, puede haber trabajadores que su personalidad no sea muy comunicativa, que les gusta trabajar solo. Tenemos que adaptarnos a ellos, es decir, no que el trabajo se guíe en ello, sino que respetar su personalidad, es decir, darle la confianza de que pueda dar sus comentarios, de que puede decir en qué está mal el proyecto, y formar un trabajo unido más que otro, que siempre vea la comunicación. Creo que es muy importante ser respetuosos. Además de que en la vida universitaria en la que se están pasando, en esta de la elaboración de trabajos en grupo, se forma eso. Un trabajo de grupo se forma al azar y con diferente tipo de gente.
en la universidad tú te formas ya para poder trabajar con ello. Es como una beta de lo que va a ser la vida real, o así yo lo experimenté en la universidad, en verdad. Bueno, muy claro lo que has explicado de tu agencia, muchos puntos importantes, pero como tú dices, la innovación actualmente, eh, como he podido ver, ha llegado a un cierto límite. Algunas personas ya como que llegaron a su tope. Hay empresas o agencias que siguen, de una idea siguen renovando, renovando y siguen explotando de una sola idea. Bueno, como ustedes dicen, usted, tú mayormente te enfocas en un objetivo y lo creas imaginariamente o un boceto, algo que usas. Bueno, antes de crear un boceto, hay que ver si el spot, si la idea va a ser aceptada por el público. Como tú mencionaste, la innovación es importante, especialmente en el mundo de la tecnología. Y actualmente que el mundo de la publicidad y la tecnología va de la mano. Tenemos que ver qué resultados va, cómo va a ser la actitud de la gente al ver el producto. ¿Qué usamos? Usamos el término, no sé si lo conocerán, del Big Data. El Big Data es un término usado por las telecomunicaciones actualmente que recolecta datos, especialmente en las redes sociales. Es decir, no sé si sabrán, con las redes sociales tú puedes saber cuál es la personalidad de una persona. Así de sencillo. Tú puedes saber sus ideas políticas, religiosas, etcétera, gustos, de todo. Esos datos lo usa el Big Data, los recolecta y hace un análisis del producto y vemos los resultados. Con ello empezamos el trabajo grupal, no individual, el trabajo grupal del equipo para dar un boceto final, se podría decir, y entregarle al cliente, ya que siempre el cliente va a tener el último punto, es decir, la última decisión, en otras palabras, de decir si va o no va. Nosotros hemos podido apreciar mediante su página web que han hecho distintos tipos de campañas, ya sea como la de Plaza Vea o también la de Promart. Y nosotros estamos interesados en saber cuál es el método que ustedes utilizan para que estas campañas puedan llegar a ese tal éxito que obtienen. Bueno, desde que trabajé con Manja, ya antes ellos trabajaban con varias grandes empresas. Ahora, en mi época que estoy trabajando, todo mi transcurso, he trabajado con Promar, Plaza Vea, con otras empresas como ya tú mencionaste, y usamos un método un poco diferente a las demás empresas. Primero, en la creación de conceptos persuasivos para convertir un usuario cliente, en la elaboración de piezas gráficas con un diseño genial. Tercero, configuración de las piezas en medios que brindan resultados inmediatos. El A/B testing constante para determinar qué funciona mejor. Y la comunicación frecuente con el cliente para ver cómo va el avance de sus ventas. Es un proceso muy importante, la verdad, especialmente el de la comunicación, que tengo que resaltarlo. La comunicación con el cliente es muy importante ya que hace que sea un entorno más familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cliente no solo nos vea como un servicio, sino que pueda confiar en nosotros. Es decir, cuando tú entregas un producto y lo dejas ahí, el cliente pierde contacto contigo y puede formar, tú no sabes cuál ha sido la opinión del cliente con tu trabajo después y si le ha servido o no. Cuando tú sigues teniendo comunicación, cuando tú le sigues preguntando al cliente, ¿sabes qué, cómo ha ido tus ventas? ¿En qué ha fallado? ¿O por qué no llegó a tal nicho? ¿Por qué sí llegó? Formas un entorno familiar y el cliente en un futuro quizás pueda venir a contactar contigo otra vez, que siempre, en todos los casos, sucede. Claro, entre todos estos puntos tan importantes que me has mencionado, quisiera destacar uno, que es este de estar frecuente con el cliente, ¿verdad? Entonces, ese punto que es tan importante, quisiera preguntarle cómo es que ustedes contactan con el cliente, o sea, cómo ven ese avance, Bueno, por qué medio. claro, depende mucho del tipo de cliente. Hay clientes que son un poco más reservados, es decir, depende mucho de la empresa que estás contratando, que te está contratando. Hay clientes que son muy reservados y que son a la vieja escuela, con tipos de correo. O hay clientes que sí les gusta que los llames, o ellos mismos te llaman, te dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo va el trabajo? Si quieres, me puedo reunir con ustedes, o etcétera. Cuando es de mucha prioridad, se llama. Es muy habitual una llamada. Si una llamada solo para contar el problema,
Es decir, se ha detectado, vamos a tener un inconveniente en tal cosa y tal problema. Pero cuando es más, no es tan inmediato que responde el cliente, se usa mucho el correo electrónico. Siempre tratamos de ser formales y no quitarle la privacidad. Por eso accedemos no a una llamada personal, sino a una llamada a la empresa donde está trabajando. La privacidad del cliente es muy importante para nosotros. No queremos sentirnos invasores de su privacidad, pidiéndole el WhatsApp o cosas más personales. No sé si me explico. Sí, claro, todo está perfectamente claro. Sí, me parece que es una buena estrategia, ¿no? O sea, el que te llamen es como que algo de más urgencia y normalmente para las personas que son más, por así decirlo, de más anticuadas, por así decirlo, Claro. es por correo Claro, electrónico. y hay un punto importante que hay que resaltar, es que gran parte de empresas en el Perú, la gente son personas mayores, es decir, son personas que no están tan adaptadas con este nuevo mundo, es decir, con el mundo de la publicidad actual, con la publicidad combinada con la tecnología, y hay que ser un poco más reservadas con ellas, hay que entenderlas, hay que saber trabajar con esas personas. Empáticos. Hay que ser Claro. empáticos, claro, la palabra es la palabra correcta, hay que ser empáticos con Y ellos. algo que yo quería añadir es que al momento de yo poder ver la agencia Manja en la página web, he podido ver y destacar muchos comentarios positivos respecto a ustedes. Pero más que todo, lo que me queda a mí intriga es que siempre resaltan sobre sus piezas gráficas, que contienen un diseño innovador, creativo, genial, que les parece súper interesante cómo es lo que hacen y que están, o sea, las empresas que le contratan a ustedes están muy agradecidos por ellos. Mi pregunta en sí era como, ustedes, o bueno, usted que es diseñador de la agencia, ¿en qué podría, cuénteme un poco de sus piezas gráficas, o sea, ¿cómo es la elaboración de ello? ¿Es usted solo lo piensa o también todo es en equipo o recolecta información en sí de, o sea, muy aparte obviamente de lo que la empresa va a querer, ¿no? ¿Cómo es que usted se ingenia para el momento sacar el resultado final? Bueno, primero cada trabajador tiene que ser proactivo. Es decir, está bien que el cliente te dé unos requisitos, está bien que el sistema de análisis te dé unos resultados, pero tú mismo debes buscar cómo combinarlos. Ya, te da los resultados, te da los requisitos, pero tienes que formar algo. ¿Me entiendes? Así que no solo es el trabajo de uno, es el trabajo de todos y todos tienen que ver cómo combinar esos requisitos para que los usuarios lo acepten. Es decir, mediante los resultados que nos han dado. Quizás el resultado nos puede decir tal frase que quiere dar el cliente puede sonar un poco agresiva. Tú tienes que saber cómo adaptar esa frase a un entorno mucho más familiar, un entorno mucho más amigable para el usuario. O quizás tal idea que quiere transmitir el cliente puede ser muy repetitivo y muy cansado para el usuario. Y cómo el usuario piensa, también ahí puedes saber cómo el usuario piensa que se puede solucionar ello. Toda esa formación la recolectamos, la vamos combinando, la vamos pensando, analizando y elaboramos grandes bosquejos, grandes borradores, se podría decir, y cada uno con su personalidad. Al final, cada borrador se presenta, vemos cuáles son los fallos y presentamos un borrador final que se le entrega al cliente. Ah, vaya, es muy interesante lo que usted nos ha comentado, o sea, cómo es todo eso. Mi pregunta es, ¿cuáles son los procesos al momento de desarrollar las ideas sobre los proyectos de sus campañas, ya que ustedes no solo, o sea, hablan con el cliente, sino que usted también acaba de decir que también lo piensa bien para que no sea muy repetitivo y tampoco aburrido? ¿Me podría responder mi pregunta? Claro, primero, Manja desarrolla varios diseños, donde se busca que sea adecuado no solo para el público, sino para el cliente, que sea adecuado para todos. Busca que sea amigable. Lo primero que se tiene es una reunión, siempre una reunión con el jefe del proyecto y el cliente, donde el jefe del proyecto le pregunta qué es lo que quiere el cliente en sí, en general, qué es lo que quiere, qué quiere ofrecer, qué quiere transmitir, qué quiere dar, en otras palabras. El cliente da una lista de los requisitos que quiere tener, qué preferencias. Todos esos requisitos, preferencias, etcétera, se los manda al equipo de trabajo. El equipo de trabajo usa el sistema de datos que era como el Big Data o otro tipo de simulaciones que nos da una lista de resultados.
Entonces en horas o en días se puede elaborar eso. En 2 días se elabora todo eso. Después, con los resultados que nos dan, empieza el trabajo de todos nosotros. Vemos, como ya antes mencioné, empezamos a trabajar un equipo de creatividad o el de diseño gráfico, empezamos a trabajar conforme, vemos cómo elaboramos el proyecto, los borradores, tal. Elaboramos un primer borrador. Ese primer borrador pasa de nuevo al análisis de datos. Pasa cómo reaccionaría la gente a este spot. Por ejemplo, el spot cero va a ser el nombre del borrador. El spot cero. El spot cero pasa al análisis de datos. En el análisis de datos ve si el spot cero va a ser aceptado o no. Y hay un porcentaje. Si el porcentaje aceptado, si por ejemplo un porcentaje que damos es el 75%. Si la gente acepta por más de, si hay un porcentaje de aceptación de más del 75%, este spot pasa a ser el spot final. Pero si es un menor de 75%, el spot tiene que ser de nuevo a mandar a revisión y se elabora todo ese trabajo. Ahí recién puede ser un gran inconveniente. Cuando le mencioné a un compañero suyo que ahí recién se puede elaborar una comunicación con el cliente. ¿Sabes qué? Hemos elaborado tal spot y un tal inconveniente. Ahí recién. Si no, si tiene una mayor aprobación, se pasa al siguiente y listo. Sobre lo que usted acaba de comentar, que, o sea, que la idea, si no pasa el 75%, tendrá que volver a hacer. Y la pregunta es que, ¿ustedes rescatan de esa idea que no ha pasado del 75% o plantean una nueva idea para llegar al público? Mm, depende mucho del trabajo. A veces hay spots que no pasan ni del 20%, por ejemplo. Depende si ha estado cerca, un 70% claro que se va a rescatar. Pero si es un spot que no ha llegado ni el 30% ni el 40%, no pasa ni la mitad, se elimina automáticamente. No, para formar un diseño único también, si no va a ser repetitivo. Bueno, con todo lo explicado, pucha, nos está quedando bien claro cómo es su agencia es bien puntual, bien trabajadora y cómo va de una fase a otra si no gusta a todos en general, todo el grupo de diseñadores, creatividad, diseñador gráfico, publicitario, imagen, regresan a un punto cero y de nuevo empiezan con el objetivo de no solamente quedar un buen trabajo ustedes, sino también para la marca y también para el contratista. Y eso está bien genial, porque hay otras Claro, empresas que, claro, hay otras empresas que solamente presentan su idea, no importa si le gusta al contratista, sino al público, o si no, viceversa. y ahora no solo es eso, es decir, ahora como le digo, la innovación ha avanzado tanto que ahora hay cosas, ahora por ejemplo la empresa no solo nos puede contratar a nosotros, sino puede contratar una empresa de análisis de datos. Es decir, ¿cómo te explico? Si nosotros entregamos un mal trabajo, por ejemplo, le engañamos al cliente, ¿sabes qué? Sí va a funcionar esto, ¿ya? Teníamos todo el spot listo. Y el cliente coge ese spot y se lo manda a su propio análisis de datos a otra empresa que ha contratado y si esa empresa analiza datos, ¿sabes? Esto no sirve, no sirve para nada, te va a ir mal, se cancela todo. Es decir, nosotros tenemos que garantizar un buen trabajo no solo para que el cliente gane, sino para nosotros mismos. Porque un mal trabajo para nosotros es una mala publicidad para nosotros. Y no solo se perjudica al cliente, nos perjudicamos a la empresa, se perjudica el jefe del proyecto, se perjudica a los mismos trabajadores. Claro, todo eso afecta en general a la empresa y bueno, salen perjudicados los dos lados. Bueno, una siguiente Bueno, pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuál es el brief que tiene como agencia? Bueno, nuestra agencia publicitaria ayuda a empresas, hashtag emprendedores, a alcanzar el éxito mediante servicios, mientras nuestros servicios. Puede ser diseños web, campañas publicitarias, branding, etc. Otro punto a tomar es que la agencia de publicidad, nuestra agencia de publicidad, tiene muchas áreas de trabajo. Como ya les comenté, la comunicación es constante. Y además que estas áreas están muy bien complementadas para que el objetivo final sea el mismo, que gane la empresa y el cliente. Con todo ello, nuestros trabajadores y nuestros clientes quedan muy satisfechos por el trabajo que hay, ya que es un trabajo muy perfeccionista y muy dedicado de corazón. Bueno, con todo eso, de verdad, esta empresa de verdad se puede ir agrandando años y agarrando experiencia, agarrando buenas, ¿cómo se llama? Buenas reseñas de los contratistas y como lo que veo están en un
una buena dirección con un buen objetivo y está genial, de verdad. Si yo estudio comunicación publicidad y quisiera trabajar en una empresa, frente me iría a Manja. Muchas gracias. Claro, sí. La verdad, aunque no lo Eh, crean, la gente joven, especialmente ustedes, están muy cerca de la tecnología y esa innovación es la que queremos en las agencias de publicidad actualmente, ya que es constante, en verdad. claro, y o sea, como menciona César, ¿no? O sea, bueno, nosotros todavía somos estudiantes, ¿no? De la UPC y no cabe duda que, sinceramente, que si tuviera una empresa y quisiera contratar a una agencia para que me haga algún spot publicitario o algún otro tipo de trabajo, obviamente contaría con Manja, porque no solo me cabe en duda que son una empresa que tiene límites, respetan las fechas límites, tienen mucha creatividad, son perfeccionistas, como ustedes mencionan, y entonces me parece excelente que tengan toda esa imaginación, que saca a flote, y, y bueno, Renzo, ¿tendrás algo que acotar respecto a esto? La verdad es que me impresiona mucho la empresa Manja, no solo con al momento de conversar con el cliente, también con la empresa, para poder crear el diseño, sino como yo no hablo, yo como estudio comunicador audiovisual, no entiendo casi bien, pero como diseñador gráfico que soy, ah, me fascina mucho y la verdad es que sí, em, en un futuro próximo, si quisiera para trabajar en Manja, con gusto iría para poder trabajar con ustedes. Muchas gracias, de verdad, son muy bonitas palabras que nos están dando y nos da más fuerzas para seguir Sí. trabajando con esto. Sobre todo. Una última pregunta que tengo, la verdad, hemos hablado un montón de puntos sobre qué le caracteriza a la agencia, cuál es su rubro, cuáles sus métodos para que una campaña sea exitosa, para que una ilustración sea atractiva, su bribe de la agencia. Pero bueno, como sabemos últimamente, nosotros estamos en pandemia por el COVID-19 y hemos afrontado un montón de retos, tanto como estudiantes, como profesores, como agencias, empresas, todo tipo. Yo creo que todos han salido afectados de alguna u otra manera durante la pandemia. Pero mi pregunta ha sido, bueno, ¿cuál ha sido el cambio que ha tenido la agencia tras el COVID-19? ¿Qué nuevo han implementado o han hecho o pasos que han seguido para transformarse, ¿no? Como agencia Manja. Bueno, voy a hablar de 3 puntos, especialmente sobre esto del COVID, ya que me parece una pregunta muy interesante. El primer punto sobre las ganancias. Como sabrás, el COVID no solo atacó a Manja, atacó a todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos contratos de publicidad que tenía algunas empresas, por ejemplo, Promart, Plaza Vea, con nosotros, se tuvieron que cancelar. ¿Por qué? Porque la empresa que nos contrataba tenía que coger ese dinero, estoy hablando muy colegial, es decir, ese dinero que estaban implementando sacarlo para poder pagar prioridades más fuertes que antes que la publicidad. Por ejemplo, pago a trabajadores, deudas, etcétera. En eso nos perjudicó en ganancias. Hubo un recorte salarial, pero no hubo despidos masivos como hubo en otras empresas. El tema de salud. Como ustedes sabrán, una empresa está formada por varios trabajadores jóvenes, personas de mayor de edad, personas que tienen algunas enfermedades que quizás alguien no sabe, como cardiovasculares, asma, por ejemplo. ¿Qué pasó con Manja? Automáticamente se pasó a tener el trabajo remoto, trabajo del hogar. Ya con las implementaciones del Estado, con el avance de la pandemia, la vacuna, se ha podido trabajar un trabajo semipresencial o algunos un trabajo completamente ya presencial, dependiendo si eres vulnerable o no. Y ahí empieza de nuevo cómo volver a contactarse con esas empresas, ya que ha sido un año y medio de pandemia, casi van a ser 2 años, tenemos que saber cómo contactarnos, cómo formar ese enganche de nuevo con la empresa, porque quizás alguna empresa quizás nos recuerde, quizás diga, sí, Manja trabaja muy bien, voy a seguir contando con ellos, que quizás otra empresa que recién está trabajando con nosotros se haya olvidado de nosotros. Así que, ¿cómo formamos este enganche? Primero, recolectamos lo que realmente la gente necesita para la pandemia, sobre sus vidas, cómo la pandemia ha cambiado su vida. Segundo, como agencia buscamos la manera de dirigirnos a ello y a sus necesidades. Tercero, pensamos en que no estamos en cuarentena para tener un amplio contexto de lo que se puede hacer para ellos. Cuarto, siempre hay una lluvia de ideas
y llega hacia mejor a ellos. Es decir, todos nosotros empezamos a pensar ya, ¿cómo hacemos para que la gente se olvide un rato que hay pandemia? ¿Cómo hacemos para que la gente cambie el chip de que la vida va a seguir, de que la pandemia no era para siempre? Y por último, llevamos al público su idea plasmada en lo que creemos, para que la gente pueda visualizarlo. Esa sería nuestra idea. Nuestra idea, es decir, en un resumen, es cómo convencer a la gente de que la pandemia no va a acabar con ellos, o cómo convencer a las empresas de que la pandemia no va a ser el fin del mundo y que se puede salir para adelante, que va a haber un cambio. Eso se podría resumir cómo hemos volvido a retornar ese enganche con las empresas. Bueno, está más que claro, creo, como grupo que hay varios puntos que hemos dado a notar usted y nos ha comentado, ¿no? Que cómo ha afrontado la agencia tras la pandemia, cómo se ha resurgido, tanto como qué han priorizado, que es obviamente la salud. Bueno, nada más estamos gratamente agradecidos de poder que nos conceda esta entrevista, poder charlar y saber más. Como estudiantes esto es algo nuevo, es una experiencia nueva poder contactarnos con alguien cercano a la agencia y poder saber más sobre ello. Bueno, y como decíamos César y yo, ¿no? Y supongo que también las demás personas pensarían igual, que obviamente no dudaríamos en contactar con su agencia si queríamos o queremos hacer un proyecto futuro de un spot o de algo. Muchas gracias por concedernos la entrevista, Manuel. No hay problema, chicos. Un gusto poder apoyarlos y les deseo mucha suerte en su ciclo y que salga muy bien este proyecto. Gracias a ustedes.